Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Fíjese que, bueno, no sé si se los he dicho alguna anteriormente. Yo batallo mucho para aplaudir, no porque no quiera, pero yo toco desde los 7 años, entonces casi todos los cultos he tocado un instrumento y pues se me hace difícil aplaudir, pero sí canto. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque dice el hermano Israel cuando en el momento que estuve en la escuela dominical, si el pastor da una orden hay que obedecer. Amén. Es alguien que Dios instituyó como un ministro y hay que obedecer. Amén. Y pues ahora me dijo, te toca compartir la palabra. Yo pues sí, no vamos a hacer caso omiso, y los invito a que se pongan de pie, hermanos, y que abran sus sagradas escrituras en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. ¿Ven? Lo vamos a leer antifonalmente y en el versículo 8 nos unimos. Dice la palabra del Señor: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Todos después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú estás presente en este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes, Señor, con el trazo de tu palabra, Señor. Que, Señor, toda palabra, Señor, que salga de mi boca no sea para traer confusión, Señor, sino que sea para traer tu palabra, Señor, verdad, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera sorprendente, Señor, sobrenatural en el transcurso, Señor, de la palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Puede tomar su lugar. Yo titulé a mi mensaje en esta hermosa tarde: ¡ay de mí! ¿Cuál es el título? ¡ay de mí! Hermanos, la santidad de Dios significa esta absoluta pureza moral, que Dios no puede pecar ni tolerar el pecado. La raíz etimológica del vocablo santo es separado, apartado. Cuando a veces tengo algunas charlas evangelísticas o evangelizadoras, me dicen: y es que porque ustedes no creen en los santos. Le dije: yo soy santo, aunque estoy en un cuerpo corrupto, corruptible. Yo soy santo porque el Espíritu Santo habita en mí. Amén. Yo soy santo. ¿Cuántos de ustedes de aquí son santos?
Dios me apartó y me separó del pecado, aunque mi cuerpo y mi carne tiendan a hacer el mal. Yo soy santo porque esa es mi naturaleza. Amén. Pero la raíz etimológica del vocablo santo es separado o apartado, no tiene nada que ver con algo así extravagante, ¿verdad? ¿Cuántos limpian frijoles? Bueno, usted los está santificando porque los está separando. Eso es la raíz etimológica de santidad o de santo, es ser separado. Pero en la connotación religiosa es en otro sentido. Fíjense, ¿en qué sentido está separado Dios? Está separado del hombre en lo que respecta al espacio. Él está en el cielo, el hombre está en la tierra. Está separado del hombre en la naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre imperfecto. Dios es divino, el hombre humano. Dios es moralmente perfecto, el hombre es pecaminoso. Vemos que la santidad es un atributo que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. La santidad de Dios es un atributo, hermanos, que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. Dios no establece una distinción entre el hombre siendo amoroso o siendo misericordioso. Dios establece su distinción entre las criaturas por su santidad. Amén. Denota no solo un atributo de Dios, sino la naturaleza misma de Dios. La santidad de Dios no solamente es un atributo de Dios, sino su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser santo. ¿Cuántos dicen amén? La naturaleza de Dios es estar separado de todo, de todos y de todo lo creado. Aunque Dios es un Dios personal, Dios es santo porque está separado en otro plano terrestre. Dios está separado porque Él es divino y nosotros somos humanos, porque Él es moralmente perfecto y nosotros somos pecaminosos. Él es santo y ese atributo es el atributo que hace una distinción y es la naturaleza divina misma de Dios, su santidad. ¿Cuántos dicen amén? La santidad de Dios. Hermanos, la santidad de Dios no solo es un atributo, la santidad de Dios es su naturaleza. Dios es apartado totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice Isaías que vio la visión y dice que había serafines con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas volaban y con 2 cubrían sus pies. Eso tiene un significado, que no podían ver la gloria de Dios, ni podían tocar la gloria de Dios. Pero ellos decían un cántico antifonal: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y es el único atributo en las escrituras que es una triada o se repite 3 veces. O sea que no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es santo 3 veces. Imagínense que lo que les acabo de leer ahorita, que es la santidad, pero la tercera potencia. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías tiene una visión de la gloria de Dios en el año en que murió el rey Usías. Una visión en la que la santidad de Dios era el centro de la visión. Una visión en donde la santidad de Dios era lo que refulgía, era lo que resaltaba. Era una visión en lo que la santidad de Dios era la protagonista. Aunque había ahí serafines, imagínense ver a los serafines impactantes. Dice que sus alas están llenas de ojos, ¿verdad que sí? Y que son seres de fuego. Y que estaban volando y que había ahí un coro celestial. Pero déjame decirte que a pesar de la experiencia que tuvo Isaías, el protagonismo de la visión de Isaías era la gloria santa de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Isaías vio el esplendor refulgente de la gloria de Dios después del inicio de su ministerio. Y esa visión de la gloria de la santidad de Dios tenía un propósito para el profeta. Esa visión de la gloria y la santidad de Dios tenía un propósito para el profeta. Y hermanos, en esta tarde, cuando el hombre, el ser humano, es confrontado por la santidad de Dios, tiene un propósito. Cuando el hombre es confrontado con la santidad de Dios, tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y ese primer propósito es que hay convicción de pecados. Amados hermanos, es necesario saber que cuando la persona tiene un encuentro con el Dios Santo, su vida jamás será igual. Su vida jamás será igual. O hay un acto de condenación o hay un acto de salvación. Pero cuando el hombre, tiene un contacto con la santidad de Dios, la vida de esa persona no puede ser igual. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser igual, jamás será igual. Cuando Isaías en la visión está en el templo, y algunos comentarios se refieren a que el velo se abrió. O sea, Isaías estaba en el templo y los comentarios dicen que el velo se abrió porque vio el lugar santo, el lugar santísimo. Y dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y los serafines cantaban esta triada antifonalmente: Santo, Santo, Santo. Y también dice que los cimientos se estremecieron de las puertas por la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea que los ángeles que estaban cantando Santo, Santo, era tan poderoso el cántico que el templo se estremecía aún desde los cimientos. Dice que la casa se llenó de humo. El humo representa la gloria misma del Señor. El humo en el Antiguo Testamento dice que cuando Moisés erguió el tabernáculo, dice que hubo una nube y nadie se podía meter al tabernáculo si la nube todavía estaba ahí. Isaías estaba viendo la gloria misma de Dios. Probablemente estaba viendo la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque decía Santo, Santo, Santo. Aunque esta palabra o esta triada no habla de la Trinidad, Isaías estaba viendo al Dios Trino. ¿Cuántos dicen amén? En esta visión él ve la magnitud de su gloria y la pureza de su santidad. Isaías sabía bien que él no podía ver esta visión ni corporal ni espiritualmente. Isaías no estaba en la condición para ver esta visión, y es por eso que Isaías exclama: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! La expresión bíblica de los ayes en la Biblia son gritos de lamentación. Isaías estaba lamentando porque decía: no, ¿cómo puedo estar yo aquí? Dice: ¡ay de mí! También los ayes son una advertencia de lo que sucederá en aquellos que se opongan al propósito de Dios, y una forma de castigo para aquellos que continúan en su afán de hacer el mal. Son una señal de juicio de Dios que será evidente en el mundo cuando se haga sentir su justicia divina. En pocas palabras, los ayes son gritos de lamentación de que Dios va a traer un juicio contra esa nación o contra esa persona. Hermanos, el profeta había profetizado en contra de la injusticia de Jerusalén, de Judá, y de su pecado y de su perdición.
Y en su predicación el profeta exclama: ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Isaías 3:9. Sigue diciendo el texto: ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus manos será, porque según la obra de sus manos le será pagado. Sigue diciendo Isaías: ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solamente en medio de la tierra? Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice Isaías: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías, de los capítulos 3 al 5, viene mencionando algunos ayes al pueblo de Judá. Pero cuando Isaías tiene esta visión, el momento de tener la visión, Isaías ya no se dirige hacia el pueblo, sino que se dirige y dice: ay de mí. Cuando una persona tiene un contacto con la santidad de Dios, deja de ver el defecto de los demás y procede a ver su defecto que hay en su corazón. Isaías ya no dice: ay de los que acarrean el pecado, ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo bueno le dicen, a lo malo le dicen bueno. Isaías ya no dice eso, hermanos. Isaías dice: ay de mí. Ahora el grito de lamentación era hacia su persona. El profeta sabía que él no era digno de estar delante de la presencia de Dios, que era incapaz de estar en la viva presencia de Dios. En él comenzaba a haber una convicción de pecado. Hermanos, cuando el evangelio es predicado o nos predicaron el evangelio es expuesto, lo primero que causa en nosotros es una convicción de pecado. El evangelio de Juan, en el evangelio de Juan, Jesús nos habla sobre la obra del Espíritu Santo y les decía a los discípulos que cuando Él venga os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, cuando tuvimos un encuentro con el evangelio, escúchelo bien, tuvimos un encuentro con Cristo y podemos ver su santidad. Cuando usted escuchó el evangelio, pudo tener un encuentro con Cristo y pudimos ver su santidad a través del evangelio. Cuando el evangelio es predicado, Cristo se hace presente y el esplendor de su gloria y el Espíritu Santo comienzan a convencer de pecado, y dentro de la persona hay un ay de mí. ¿A cuántos le pasó eso? Ay de mí, estoy muerto. ¿Quién soy yo? ¿Cuántos dicen amén? Así como la santidad de Dios se revela, así como la santidad de Dios revela el corazón pecaminoso del profeta, la santidad del evangelio revela el pecado dentro del corazón del hombre. Así como la santidad de Dios revela el corazón pecaminoso del profeta,
La santidad del evangelio revela el pecado dentro del corazón del hombre. Hermanos, no puede haber creyentes con los mismos estereotipos o con el mismo tipo de vida. Cuando Cristo vino a nosotros, la santidad de Dios se hizo presente a nuestra vida. Y déjame decirte que hay convicción de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Isaías sabía que su condición pecaminosa no le permitía estar en la gloria de Dios. Isaías sabía que su condición pecaminosa no le permitía estar en la gloria de Dios. Y es por eso que él dice: ay de mí que soy hombre muerto. En Éxodo hay un cuadro en donde, después de que el juicio de Dios se hizo a los hebreos por erguir un becerro de oro, Dios le prometió su presencia a Moisés. Moisés le decía: si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover. Y Dios ya le había dicho: hey, yo no te voy a abandonar, mi presencia va a estar contigo todos los días. Y aún así el Moisés incrédulo diciendo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Ahí se refleja la actitud del corazón del hombre. Hermanos, pero Moisés quiere algo más de Dios, y él quiere ver su gloria. Y el Señor le dice a Moisés: dijo más: no podrás ver más mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El profeta sabía que no había hombre que viera la gloria de Dios y después muera. El profeta conocía que no había un ser humano que pudiera ver la gloria de Dios. Aún Moisés, quien escribió todo el Pentateuco, a quien Dios le reveló la ley, Isaías sabía que él no podía ver la gloria de Dios. Y sabía la Torá, y sabía que no había hombre que le pudiera ver cara a cara. Él sabía: yo no puedo estar aquí. Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Estoy condicionado a una carne, estoy condicionado a un cuerpo. Soy muerto, no puedo ver a Dios. El profeta sabía que él no podía ver a Dios, pero sin embargo estaba viendo una visión de la gloria de Dios. Hermanos, la santidad de Dios produjo en Isaías que viera su pecado, su incapacidad de estar en la presencia de Dios, pero también que reconozca su pecado. Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Isaías sabía, hermanos, él ya había profetizado en 5 capítulos anteriores. Él ya tenía un ministerio, él ya estaba profetizando. Pero cuando tuvo un encuentro con la santidad gloriosa de Dios, su vida fue totalmente transformada. Isaías vivía una vida promiscua. No. Isaías vivía una vida pecaminosa. No. Pero simplemente la gloria de Dios te hace ver lo más profundo que hay dentro de tu corazón. Hace que reconozca su pecado y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. La condición de Isaías era pecaminosa. Los labios, hermanos, son un reflejo del corazón. Hermanos, las escrituras nos enseñan que la boca, los labios son un reflejo del corazón. Dice Lucas: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De la abundancia del corazón, Isaías está diciendo: hey, hay problemas en mi corazón, yo no puedo estar aquí. Hermanos, probablemente nosotros no tengamos un pecado, ¿cómo les quisiera decir? Moral o inmoral, pero dentro de nuestro corazón se acumulan ciertas cosas que nos impiden ir más allá. Por eso dice Isaías: Señor, tengo labios inmundos y habito todavía en un pueblo que tiene labios inmundos. Lucas 6:45. El pueblo en el que habitaba Isaías estaba pasando por una crisis. El rey Usías había muerto, un rey que comenzó a gobernar Judea a los 16 años, un rey que pidió el consejo de Dios, pero no exterminó los lugares altos en donde se quemaba incienso, en donde el rey permitió suprimir al débil, quitarle al pobre. Un rey que a causa de sus grandes ejércitos se llenó de soberbia y que entró al templo a querer ofrecer incienso, queriendo usurpar a los sacerdotes. Con lo cual Dios, dice la historia, que cuando Usías estiró la mano para ofrecer incienso, dice que cayó lepra en todo su cuerpo y se llenó de lepra, por querer usurpar un lugar que no le correspondía. Dice que lo llenó de lepra y jamás fue sanado, y así murió. Hermanos, el pueblo de Judá era un reflejo del rey Usías, que su corazón se rebeló en contra de Dios, y es por eso que Isaías dice: mi corazón está mal. Soy hombre inmundo de labios, pero también habito en un pueblo de labios inmundos. El pueblo estaba mal, espiritualmente el pueblo estaba ofreciendo incienso a los ídolos. Si usted tiene tiempo, lea Reyes. Desde los primeros capítulos de Reyes nos damos cuenta cómo se irguieron los lugares altos para ofrecer incienso a los Baales. El rey Usías no tuvo el valor de tumbar esos lugares altos. Había un pueblo inclinado a la idolatría, que suprimía al pobre, que le quitaba al pobre, que no era un pueblo derecho. Isaías dice: Señor, yo no te puedo ver porque mi corazón mi corazón es pecaminoso, y el pueblo también. Hermanos, para el profeta era incomprensible cómo podía estar teniendo esta visión de la gloria de Dios. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que que a mí me predicaran el evangelio? ¿Cómo es posible que yo pude haber escuchado el evangelio? ¿Cuántos dicen amén? Para Isaías, esta visión era algo imposible. Él tenía todo en su contra. Hermanos, al igual que el profeta, la gente sin Cristo y sin haber escuchado el evangelio tiene todo en su contra. La gente sin Cristo es una persona muerta en sus delitos y pecados. El evangelio de Juan dice que si Dios no está en él, dice que la ira de Dios está en ellos. A veces ahí salen profetas ahí en el Facebook, en el YouTube: Dios me trajo esta palabra y que va a haber un huracán aquí y allá. Y yo digo, dentro de mí digo, no hay peor juicio de Dios que estar sin Cristo. Podrás tener una vida moralmente correcta, podrás ser la mejor persona, podrás ganarte un premio Nobel de la paz, pero sin Cristo la ira de Dios está en ti. ¿Sabes por qué? Porque la condenación está en ti. ¿Cuántos dicen amén?
La gente que no ha escuchado el evangelio y algunos de nosotros, si no hemos creído en el evangelio, tenemos todo en nuestro contra, la ira de Dios. Pero déjame darte una buena noticia esta tarde. Déjame darte una buena noticia, que a través del sacrificio del Señor Jesucristo hay gracia. Hay gracia, hay un don divino. ¿Cuántos dicen amén? El profeta no sabía explicar cómo y por qué estaba teniendo esta visión, pero él estaba en medio de esta visión viendo la gloria suprema de la santidad de Dios. Imagínense por un segundo lo que experimentó Isaías. Imaginémonos por un segundo lo que experimentó Isaías. Ver los serafines cantando y cómo se estremecieron los cimientos del templo y cómo solo el borde de sus faldas del Señor llenaba el templo. Es algo impresionante, hermanos. Hermanos, Isaías no estaba ahí por sus méritos. El profeta no estaba ahí por su ministerio. Él no sacó sus credenciales y dijo: yo soy el profeta de Judá, y esto debe ser para mí, yo merezco más. ¿Cuántos han escuchado a esos pastores? ¿Cuántos han escuchado a esos pastores? Bien arrogantes. No, es que yo merezco más. Yo soy un siervo del Señor, ¿verdad? Soy su escogido y yo quiero más. Y yo merezco tener más. No, aquí con Isaías no pasó eso. Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, y que siendo hombre inmundo de labios, y habito en un pueblo de labios inmundos. Isaías no se ensoberbeció, aunque era el profeta de Judá en ese tiempo. En Isaías había aún cierto de humildad, porque dijo: yo no puedo estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy digno de estar aquí. Déjame decirte que tú y yo estamos en la misma condición. Tú y yo no merecíamos estar aquí. Tú y yo no merecíamos levantar nuestras manos y cantar un cántico y decir: Señor, gracias. Tú y yo no merecíamos nada. Nosotros merecíamos la condenación eterna, pero la gracia divina del Señor Jesucristo vino a nuestra vida a través del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, yo no merezco estar en este lugar, en esta hora, predicando un sermón. ¿Saben qué merezco? La ira de Dios. Yo merezco su juicio. Gracias al Señor Jesucristo por su salvación. Gracias por su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dios le había hecho reconocer su condición pecaminosa, pero también le muestra su gracia, y esto me llena de gozo, porque realmente él no merecía, al igual que tú y que yo, su bendita gracia. De verdad, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos la gracia salvadora, pero ahora en Cristo Jesús podemos decir lo que dijo el profeta Isaías. Hermanos, tú y yo no merecíamos la gracia salvadora, pero ahora en Cristo Jesús podemos decir lo que dijo el profeta Isaías. Han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El pueblo estaba de luto por un rey que se ensoberbeció a causa de sus grandes ejércitos, que quiso usurpar algo que no les correspondía, que permitió la injusticia mientras el profeta estaba en una visión. El pueblo estaba de luto con un rey con R minúscula llamado Usías, que les dio glorias y victorias y prosperó al pueblo.
Un rey que se ensoberbeció, que estiró su mano para ofrecer incienso. Un rey que tenía grandes ejércitos. Pero mientras el pueblo estaba de luto, el profeta estaba en una visión, viendo con sus ojos al verdadero rey, Jehová de los ejércitos. No importa cuál sea tu condición, hermano. No importa cuál sea el contexto en el que estás viviendo. Por la gracia del Señor Jesucristo podemos ver al Rey. ¿Cuántos dicen amén? El mundo hoy tiene sus ojos puestos en el gobierno, en la ONU, en la Organización de la Salud, en la OMS. El mundo hoy tiene sus ojos puestos en los movimientos LGBTIQ+. El mundo hoy tiene sus ojos puestos en los movimientos abortistas, feministas. El mundo hoy tiene sus ojos puestos en las concupiscencias. El mundo hoy vive en sus concupiscencias, llamando a lo bueno malo y a lo bueno a lo malo bueno, mientras que los que estamos en Cristo, como dice el autor de los Hebreos, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El mundo podrá estar pasando en crisis como lo estaba haciendo Judá, pero cuando realmente tenemos un contacto o una experiencia con la santidad de Dios, tu pecado va a ser transformado, tu pecado va a ser sanado y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mientras el mundo esté así, dice el escritor de los Hebreos, mientras que los que estamos en Cristo hay que mantenernos como viendo al invisible. Hebreos 11:27. ¿Cuántos dicen amén? Isaías en su visión ve como uno de los serafines toma un carbón encendido del altar. Hermanos, esto quiere decir que allí hubo un sacrificio, que ahí alguien fue sacrificado. Hermanos, alguien tuvo que morir para propiciación por tu vida y la mía, y ese fue Cristo Jesús, en quien hay salvación y hay santificación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no solamente Isaías experimentó una convicción de pecado, sino que experimentó la gracia y salvación. Ese altar encendido es un emblema de sacrificio y de la obra purificadora de Dios. Hermanos, el arrepentimiento no es nada fácil. El arrepentimiento es doloroso. Por eso dice que un ángel, que un serafín tocó con sus pinzas. Con sus pinzas tocó sus labios con el carbón. ¿Alguien se ha quemado con el carbón? Bueno, a mí me gusta hacer carne asada y prender el carbón y todo, hacer todo. Bueno, yo ando brincando cuando me saltan las chispitas, cuando uno le echa aire. Me queman. ¿Alguien se ha quemado así? Bueno, yo tengo como unas 4 quemadas porque metí una mano y había calentado el carro y se cayó un tornillo y metí la mano y no me dolió porque se me cicatrizó, o sea, me cosió la quemada. Estuvo tan dura que me cosió. Pero me he quemado muchas veces y es doloroso, hermanos. Es doloroso. El arrepentimiento es doloroso. El sacrificio de Cristo nos ha redimido de todo pecado y nos ha salvado y llevó nuestras culpas y nuestras maldades en la cruz. Usted ni yo éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Si así fuera, hermanos, nosotros pudiéramos iniciar
como un hereje por ahí, Pelagio, que dijo que el hombre podía iniciar su salvación porque el hombre no estaba completamente muerto en pecado. Pero el hombre no puede hacer nada sin Cristo. El hombre no puede hacer nada sin Cristo. ¿A quién le predicaron el evangelio? Yo nací en una cuna cristiana, pero ¿a quién le predicaron el evangelio? Y usted le da gracias a Dios por esa persona que le predicó el evangelio. Usted le dice gracias a Dios porque a través de esta persona vino la salvación a mi vida. Hermanos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el hombre no puede salvarse a sí mismo. Si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, Cristo no hubiera tomado forma de siervo. Pero sin embargo Él se hizo hombre, dice, semejante a los hombres. La carta a los filipenses, y dice que se humilló, ¿verdad? Y dice que fue a la muerte, hasta la muerte de cruz. La cruz era lo más horrendo que podía existir en esos tiempos. Era algo, hermanos, humillante. La cruz era humillación. Por eso los griegos, por eso Pablo les dice a los corintios que los judíos piden señales, que el evangelio para los judíos es una piedra de tropiezo y para los gentiles es una locura. Porque el evangelio enseñaba que Cristo había muerto. Es más, para ellos, para empezar, un Dios no se pudo haber hecho hombre. Eso era demasiado bajo, una locura. Y sin embargo todavía el apóstol Pablo dice, no, eso no es nada. Él murió en una cruz, y dice, no, ¿cómo es posible? En la filosofía griega un Dios no podía morir en una cruz, ni hacerse hombre ni morir en una cruz. Sin embargo, Cristo se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí, sacrificando nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras maldades pasadas, presentes y futuras. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice que el evangelio es una locura. Pero Pablo dice, pues para el judío es una piedra de tropiezo porque no pasan de ahí. Y para los gentiles es una locura. Pero para nosotros, los que hemos creído, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el evangelio completamente, hermanos. Eso es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El relato bíblico nos narra que aquel serafín tocó con sus labios este carbón, y como lo vimos anteriormente, los labios representan el pecado del corazón. Hermanos, Dios estaba tratando de manera personal con Isaías. Dios tenía un trato especial con Isaías aún después de comenzar su ministerio. Dios puede hoy comenzar a tratar con tu vida. Dios puede hoy decirte, ¿sabes qué? Yo quiero tener un trato especial contigo. Hermanos, cuando conocimos el evangelio, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, pero también nos santificó. Y lo hizo de manera personal a través del precioso evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, les aseguro que a Isaías le hubiera gustado escuchar el evangelio de Cristo. Les aseguro que a Isaías le hubiera encantado escuchar el evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pedro dijo que no era para ellos, que era para nosotros. Ellos tenían una revelación progresiva de lo que iba a pasar durante la cuestión salvífica de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Isaías solamente estaba preparado para un contexto, pero la iglesia está preparada para predicar el evangelio hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Dios tiene o ha tenido un trato personal contigo a través del evangelio. Muchos quisiéramos tener una visión como Isaías la tuvo. Yo quisiera ver a los serafines y escuchar un cántico celestial, pero déjame decirte que esa visión solamente fue para Isaías. Para ti, para mí fue algo mejor, que es el evangelio bendito del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Para ti, para mí no hay visiones, hay evangelio, y ese evangelio es predicado. ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy cesacionista, yo soy continuista. Creo en la continuación de los dones espirituales. Pero hermanos, debemos entender que las visiones se quedaron para los profetas. Dios te puede dar una visión para ti en tu vida personal o en un área personal, pero la visión más esplendorosa, la visión más santa, la visión más gloriosa que podamos tener de Dios es a través del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, cuando va a los Gálatas y les dicen: yo les mostré a Cristo crucificado con los ojos de la fe. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Si usted no la ha visto, pues déjeme decirle que arrepiéntase. Pero la gloria de Dios se hace presente a través de Cristo por medio del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El creyente no necesita más que el evangelio. Hermanos, definitivamente que el Señor quería que Isaías tuviera un cambio de verdad. Y es por eso que les dice el serafín: es limpio tu pecado y quitada tu maldad. Hermanos, cuando el evangelio vino a nosotros, el Señor Jesucristo nos dijo: es limpio tu pecado y quitada tu maldad. Ya no hay nada que te estorbe, ya no hay nada, tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Esto a mí me llena de gozo, hermanos. Esto a mí me llena de gozo, porque a través del evangelio nosotros podemos ser salvos. Dice Pedro en Hechos: en ningún hombre hay salvación, en ningún otro hombre hay salvación, sino en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú recibiste el evangelio de Cristo, hubo una voz que te dijo: es limpio tu pecado y quitada tu maldad. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo estoy muerto, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo? Cristo vive en nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Isaías pasa por un proceso de santidad y de santificación. El Señor purifica la vida de Isaías cuando le dice: es limpio, es quitado tu pecado y limpia tu maldad. Él pasa por un proceso de santificación, y ahora Isaías estaba preparado para ejercer un verdadero ministerio. Isaías ya estaba preparado. Y si usted sigue leyendo después del versículo 8 en Isaías, usted va a ver que Dios le dice: ve y diles esto. Ya eran órdenes directas del Señor. Hermanos, cuando el creyente es transformado y santificado, el creyente no se queda de brazos cruzados. El creyente no se queda cazando moscas. El creyente no se queda cruzado de manos. Hay un llamado. Hermanos, en la preparación del llamamiento de Isaías para ser el profeta que proclamaría el juicio venidero, Dios le dio una visión tan abrumadora de su santidad majestuosa que lo dejó apesumbrado con respecto a su propia pecaminosidad. El propósito de la visión de Dios a la vida de Isaías era un llamado. Cuando una persona tiene un contacto con la santidad de Dios a través del evangelio,
Hermanos, hay salvación, hay perdón de pecados, hay santificación, hay gracia, pero también hay un llamado. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro era una persona impulsiva. El apóstol Pedro era una persona llena de sus emociones. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y predicó su primer sermón. Y fueron salvadas 3,000 personas. ¿Sabes por qué? Porque él fue lleno del Espíritu Santo. Había un llamado para la vida de Pedro. Cuando Moisés dice que vio una zarza ardiendo ahí y que esa zarza no se consumía. Hermanos, cuando Dios habla, lo va a hacer con un propósito. Dice que la zarza no se consumía y fue a ver de chismoso a ver por qué la zarza no se consumía. Y dice que la zarza le habló y dice: quite las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hubo un proceso de santificación en la vida de Moisés. Pero el propósito por el cual Dios llamó a Moisés era para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Ahora el propósito por lo cual la santidad de Dios te llama a ti a través del evangelio es para que salves y rescates a las almas perdidas del Egipto que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías no solo ve una visión de la gloria de Dios y su santidad, sino que también escucha una conversación celestial del Padre. Y dice: ¿a quién iremos? Plural. ¿A quién iremos? Plural. ¿Y quién irá por nosotros? Isaías estaba escuchando una conversación de la Trinidad. El Señor no habla con los ángeles, porque nomás vemos a los serafines ahí. Isaías estaba escuchando una conversación celestial. ¿A quién iremos y quién irá por nosotros? La respuesta del profeta no fue arrogante ni soberbia. Hermanos, la respuesta del profeta no es como los que se encuentran en los evangelios, que dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, que para parecer que en vez de ser una excusa es un reclamo. En tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos. Había ahí una cuestión, hermanos, de ego. Pero la respuesta de Isaías no fue arrogante ni soberbia. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta hace evidente la disposición humilde y confianza plena del profeta. Aunque estaba muy al tanto de su pecado, estaba disponible para Dios. Hermanos, era necesario que Isaías viera esta visión para que se hiciera un parteaguas entre la santidad de Dios y cómo ese pueblo tenía una visión de la santidad. Isaías conoció la verdadera santidad de Dios. Isaías ahora iba fortalecido con esa visión para hacer un parteaguas entre la santidad de Dios y cómo estaba viviendo el pueblo en ese tiempo. Era necesario que Isaías tuviera esa visión con el propósito de que hubiera una distinción entre la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Hermanos, la santidad de Dios es el tema central de todas las profecías de Isaías.
La santidad de Dios es el tema central de todas las profecías de Isaías. Isaías no tuvo más visiones como otros profetas. Esta visión dejó claro el propósito de Dios en la vida del profeta. Si usted lee Isaías, usted solamente se va a encontrar en que Isaías solo tiene una visión. Hermanos, ¿cuántas veces nos tienen que predicar el evangelio para creer en el evangelio? Hermanos, ¿cuántas veces nos tienen que decir que nos arrepintamos de nuestros pecados para saber que estamos viviendo en pecado? A Isaías solamente le bastó una visión para dejar claro su llamado. Al creyente, cuando creyó en el evangelio del Señor Jesucristo, no necesita más para creer que Dios lo ha llamado a predicar el evangelio, como dice el Señor Jesucristo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo a través del evangelio, usted está llamado a predicar el evangelio. Hermanos, usted y yo tenemos una tarea profética, ¿sí sabía? Usted y yo tenemos una labor profética. Y no quiero sonar así medio del movimiento profético apostólico y esas corrientes heréticas. Pero hermanos, la predicación es profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted está predicando el juicio de Dios para su vida, eso es una profecía que se va a cumplir cuando Él llegue al lecho de muerte y cuando haya la segunda muerte. Hermanos, en nosotros debe haber ese sentir y esa respuesta que hubo en Isaías. Heme aquí, envíame ahí. Heme aquí, envíame a mí. No envíes al pastor, no envíes al hermano, no envíes al joven, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. No soy un hombre perfecto, pero como no soy un hombre perfecto, dependo de ti. Y ahora envíame, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel creyente que experimentó su gracia y salvación debe decir: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, con esto quiero concluir. Isaías fue el profeta mesiánico por excelencia. Él profetizó el nacimiento, la obra y muerte del Señor Jesús. Fue un profeta poderoso. Fue un profeta que vio una visión de Dios y que cuando él tuvo esa visión, la vida del profeta cambió totalmente. El profeta murió aserrado cuando Manasés subió al trono. Hermanos, él murió aserrado, lo partieron a la mitad cuando Manasés subió al trono, según la tradición. Pero hermanos, en esta tarde yo quiero animarlos, alentarlos a que tengamos el ejemplo de Isaías y digamos: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a ir? ¿Cuántos están dispuestos a ir? ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Si alguien quiere venir al altar.